Lo dijo en la primera hora. El día viernes ocurrió un nuevo hecho de violencia en la penitenciaría del Litoral en la ciudad de Guayaquil. El sábado, 25 horas después, el SNAI confirmó la muerte de 12 privados de la libertad tras violentos enfrentamientos ocurridos en ese centro carcelario. El fin de semana en Loja igualmente hubo enfrentamientos. De hecho, les decía en el comentario en la primera parte de este espacio, hay audios que se viralizaron en redes sociales de mujeres pidiendo auxilio, ¿no? Privadas de la libertad, pidiendo auxilio de lo que estaba pasando en Loja. Finalmente se confirmó la muerte de un privado de la libertad. 13 muertos el último fin de semana. Asociemos esto al contexto de la inseguridad y pidamos un criterio, un especialista en la materia. El jurista Christopher Gallegos está enlazado con nosotros vía telemática. Él es abogado, especialista en estas materias y en su momento fue director de rehabilitación social. ¿Cómo le va, doctor? Bienvenido, buen día. Buenos días, Fabricio. Un gusto estar acá. Un saludo cordial a toda la audiencia. Gracias a usted por la gentileza. Doctor, nuevos capítulos de violencia carcelaria. ¿Indetenible esto? Sí, Fabricio, yo creo que los últimos hechos registrados tanto en Guayaquil cuanto en Loja solo confirman que de alguna forma la delincuencia que opera desde el interior de las prisiones de alguna forma ha derrotado al Estado ecuatoriano. Parece que el Estado se ha doblegado, el Estado está de rodillas, no tiene el control del sistema carcelario y por lo tanto no tiene el control de la delincuencia. Nótese que la delincuencia hoy por hoy opera precisamente desde el interior de las prisiones. Si esto es así, si la creminata de la delincuencia está dirigiendo operaciones criminales de corto y largo alcance desde adentro de las cárceles, entonces el Estado ha perdido definitivamente la guerra porque no tiene más el control del sistema carcelario. Pero esto, ¿por qué ocurre? ¿Por qué el Estado? A ver, cada vez que hay un incidente nos proveen el famoso comunicado los colegas del SNAI señalando, digamos, explicando lo que ha pasado y señalando la situación está controlada. El sábado la situación está controlada, el domingo la situación está controlada, pero resulta que la situación no termina de estar controlada. ¿Qué es lo que está pasando, doctor? Mire, el Estado penosamente tiene un déficit de funcionarios que estén a la altura de las circunstancias. Que una cárcel esté controlada significa que no existan riñas, conatos, mucho menos muertes. No que tengo que levantar los cadáveres y luego de levantar los cadáveres digo que la situación está controlada. Realmente no hay control. El control lo están imponiendo de alguna forma las propias agrupaciones criminales cuando se deshacen de sus enemigos, porque eso es lo que ha pasado en todas y cada una de las masacres carcelarias. No se olvide que los privados de la libertad son quienes tienen hoy por hoy las llaves de los espacios carcelarios internos y son ellos los que permiten y los que de alguna forma admiten cuando la policía y la Fiscalía General del Estado tienen que entrar a hacer el levantamiento de cadáveres. Entonces, no tienen ni siquiera el control de sus propios espacios, mucho menos van a tener el control de la política pública. Insisto, lo ideal dentro de los establecimientos carcelarios, Fabricio, es tener el control de la gente que está privada de su libertad. Y parte de ese control pasa por política de rehabilitación social. Usted no puede ingresar a privados de la libertad de las cárceles como en una suerte de bodega humana, aglutinarlos y olvidarse de que están ahí, porque eso de alguna forma propende a lo que está pasando en la actualidad, que se matan, que siguen planificando operaciones criminales, que siguen formando células delictivas y el crimen solo se va expandiendo, no se va controlando. Entonces, esto penosamente sale incluso de la esfera del espacio carcelario y ahora tiene efectos nocivos también en la sociedad, porque todos estos vacunadores, todas estas personas que están de alguna forma extorsionando a la gente afuera, tiene órdenes de las estructuras criminales que están operando desde el interior de las prisiones. Llámese el choneros, llámese lobos, llámese R7, lo que usted quiera, pero el asunto es que desde adentro están buscando incrementar su capacidad económica ilícita y lo hacen a través de este tipo de acciones como por ejemplo las vacunas, los secuestros extorsivos y un sinnúmero de cosas más. ¿Por qué el Estado no logra contener el control? Y le hago esta pregunta porque se vienen señalando en varias ocasiones supuestos esfuerzos, se habla de operativos a la interna, de requisa de armas, de supuestamente actitudes de privados de la libertad, de pacificación, de que entregan las armas en señal de pacificación, pero a la vuelta de la esquina nos volvemos a encontrar con lo mismo. El Estado no se da abasto, el Estado no tiene un plan. ¿Qué pasa, doctor?
Mire, el Estado propuso un plan de pacificación en las cárceles. Usted se acordará que formó una comisión de pacificación que estaba presidida por Nelsa Curvelo. En un momento dado de ese proceso de pacificación en las cárceles, la propia presidenta de esa comisión de pacificación dio un paso al costado y dijo, esto no se puede pacificar, por una sola razón, que explica el contexto actual de la inseguridad ciudadana. Porque simple y llanamente habían líderes de estructuras criminales que se quejaban de que existen otros líderes de otras estructuras criminales que estaban siendo solapados o protegidos por la Policía Nacional. Textualmente lo dijo la presidenta de esa comisión. Consecuentemente dio un paso al costado. Eso explica, Fabricio, el crimen en su contexto actual, porque claro, no podemos tomar el control de algo que prácticamente es incontrolable porque nosotros somos parte del problema como Policía Nacional, porque el Estado está involucrado de manera directa en este asunto. Si el crimen organizado ha tomado tanta forma en el contexto actual, es precisamente porque tienen secuestradas las agencias de seguridad y no existen, fíjese usted, desde hace 2 años, procesos de depuración serios que de alguna forma nos permitan sacar las garras del crimen organizado de las agencias de seguridad del Estado. Si usted se pone a pensar en cifras, desde el año 2013 hasta el año 2016, fueron desvinculados de la Policía Nacional cerca de 1.000 miembros de la Policía Nacional. ¿Por qué? Por un proceso de depuración interna, es decir, porque no cumplían con los cánones de confianza, de preparación y porque probablemente estaban permeados por el crimen organizado. Desde el año 2020 hasta el año 2023 han sido removidos de la institución policial apenas 37 miembros de la institución. Entonces, cuando no hay un proceso serio de depuración, un proceso en donde usted de alguna forma diagnostique el problema puestas adentro, pues lo que pasa es que evidentemente las agencias de seguridad siguen prestando los servicios para el crimen organizado. El crimen organizado se está fortaleciendo y las agencias de investigación de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional están cooptadas por el crimen organizado. Eso hace que de alguna forma no podamos evitar, porque para eso sirven las agencias de investigación, las agencias de inteligencia, evitar el crimen, predecir el delito. Claro, si no podemos predecir el delito, pues siempre llegamos tarde y llegamos al levantamiento del cadáver. Doctor, hay una postura del presidente de la República que la expresó en una entrevista que concedió ayer a la cadena CNN, que yo la comenté en la primera parte de este espacio, en la parte de la opinión. Él señala que todo lo que está pasando a nivel de inseguridad, lo que pasa en las cárceles, lo que pasa afuera con el crimen organizado, tiene que ver con la efectividad del plan de seguridad, ¿no? De las acciones que lleva adelante el Ejecutivo. El presidente ha dicho textualmente que la criminalidad ha aumentado en el país porque los grupos delincuenciales organizados ya no tienen drogas que comercializar, entonces buscan cometer otros delitos. Yo he planteado, digamos, si esto es así como dice el presidente, ¿cuál es la base estadística o científica para aseverar aquello? Yo le pregunto a usted si esa declaración del presidente es creíble y si es creíble, ¿cuál es la base o el sustento estadístico o científico, doctor? No, de ninguna forma, Fabricio. De hecho, yo creo que el presidente está bastante desinformado, bastante desactualizado, no conoce de cifras y esto también se explica un poco por la calidad de funcionarios públicos que tiene. No se olvide que hace poco renunció Diego Ordóñez con una carta en la que decía que se cumplían los objetivos, a menos que los objetivos hayan sido incrementar los índices de violencia, el señor pudo haberse referido en esa medida, pero yo creo que era todo lo contrario. Digo que el presidente está bastante desinformado. ¿Por qué? Porque cuando usted de alguna forma habla del incremento de la violencia criminal, del incremento de delitos, sobre todo relacionados con el crimen organizado, ¿no? Como hemos visto estos ataques sistemáticos, estas pugnas por plazas de poder, por plazas de economía ilícita, más bien usted tiene una incidencia mucho más grande del tráfico de droga. Es decir, cuando usted trafica más droga, tiene más capacidad económica, más capacidad adquisitiva, y eso explica y le permite de alguna forma generar este tipo de operaciones criminales como la que vimos, por ejemplo, en Esmeraldas, como la que hemos visto en El Triunfo, como la que hemos visto en Guayaquil. Es decir, es al revés de lo que dice el presidente. Cuando hay más drogas circulando hacia el mercado internacional, que es el que mejor paga por el alcaloide, entonces existen más hombres trabajando para el crimen organizado. Estos hombres tienen mejores armas para representar al crimen organizado y generan estos crímenes de mayor escala, como por ejemplo la masacre en Esmeraldas. Entonces es todo lo contrario a lo que dice el presidente. Cuando usted
de alguna forma debilita el tráfico de drogas a gran escala, sobre todo a mercados internacionales, los índices delictivos bajan, no suben, es decir, es a la inversa de lo que dice el presidente. ¿Y por qué, Fabricio? Por una sola razón, porque cuando usted golpea la economía ilícita, la economía de la droga, entonces las empresas criminales no tienen tanta capacidad para reclutar a tantos soldados, hablemos así, no tienen la capacidad económica para poder dotar de armas de fuego como las que tienen ahora de grueso calibre, fusiles, y obviamente no tiene la capacidad de logística para mandar a hombres en lancha a atacar un puesto pesquero en la ciudad de Esmeraldas. Entonces, es todo al revés, todo a la inversa de lo que realmente el presidente de la República dice. A más economía ilícita, más crimen organizado, más despliegue de las acciones delictivas, como lo que está sucediendo ahora en el Estado ecuatoriano. Entonces yo creo que el presidente, insisto, Fabricio, está bastante mal informado, no entiende el fenómeno criminal, y si no entiende el fenómeno criminal, pues es lógico, no lo va a poder solventar, no lo va a poder solucionar. Hablando un poco de la incidencia del crimen organizado desde el interior de las prisiones. Fíjese usted, van a hacer requisas, hacen un sinnúmero de procedimientos policiales, incluso con participación de las Fuerzas Armadas, pero llegan solo hasta determinados espacios. Siguen siendo débiles con los duros, porque no van allá a los pabellones o a las etapas de seguridad en donde están aglutinadas estas personas que hoy por hoy están manejando el crimen organizado en el país. Entonces, claro, a mí me da a pensar lo que tienen temor o que de alguna forma actúan en contubernio con estas personas, porque estas personas, las que realmente están dirigiendo las operaciones criminales de largo alcance, no son abordadas por el Estado, jamás. Nunca el Estado ha llegado hasta las celdas y hasta los pabellones de los verdaderos responsables de los actos incluso de terrorismo que ha sufrido últimamente el Estado ecuatoriano. Consecuentemente, el Estado es responsable directamente de esto. Y en todo esto, ¿cuál es la responsabilidad directa de quien durante 8 meses estuvo al frente de la Secretaría de Seguridad Pública y del Estado? Me refiero al doctor Diego Ordóñez. Responsabilidad absoluta, Fabricio. Este tipo debió haber salido destituido, si no procesado penalmente, porque no se olvide usted que información del portal La Posta de alguna forma nos permitía intuir que este ciudadano incluso tenía conversaciones con personas vinculadas con el narcotráfico, con aquel que fue asesinado en la cárcel de La Tacunga, el famoso patrón. Entonces, ¿qué hace un funcionario de seguridad hablando con una persona acusada de lavado de activos y de narcotráfico que más adelante termina asesinado en el contexto de la pugna de bandas criminales? ¿Qué hace un funcionario de Estado sino generando de alguna forma un nexo con este tipo de personas y obviamente con el crimen organizado? Yo creo que en este país debemos darnos, Fabricio, y lo he dicho siempre, un baño de sensatez. No puede ser posible que este tipo de acontecimientos pasen totalmente desapercibidos. No podemos dejar que este ciudadano Ordóñez salga del cargo así porque sí. Hay que necesariamente investigarlo, porque no se olvide que precisamente durante su administración como ministro de Seguridad se registraron los peores índices de violencia en el país, casos ya de terrorismo propiamente, en donde la ciudadanía está en zozobra. Usted no tiene ahora un espacio que sea seguro, ni su local, ni su casa, ni su oficina. Usted no está seguro en ningún espacio actualmente en el país. ¿Y quién debería ser su reemplazo? No me refiero al nombre, sino al perfil. ¿Cuál debería ser el reemplazo del nuevo secretario de Seguridad Pública y del Estado? En atención a que, bueno, la renuncia se generó la semana anterior, han pasado varios días y todavía no hay una decisión de su reemplazo. Circuló el nombre de Jan Topic, que entiendo maneja los temas de seguridad, pero se generaron una serie de temas en torno a su eventual nominación que finalmente el gobierno descartó ese nombre, doctor. Sí, a mí me parece que una vez más la burocracia y la mafia que impera en la burocracia han evitado que Jan Topic vaya a asumir ese tipo de funciones, ¿no? ¿Era un buen perfil o no, doctor? Yo creo que era un buen perfil. Sin embargo, la solución no pasa solamente por una persona. Esto necesita fundamentalmente articular a las funciones del Estado, a los poderes del Estado, para generar una respuesta holística. Esto no pasa simplemente por hacer un decreto, por hacer una reforma legislativa. Esto pasa por una acción conjunta en donde obviamente todo el andamiaje, el aparataje del Estado esté de alguna forma alineado, Fabricio. No sirve de nada, por ponerle como un ejemplo, que la Policía Nacional desarticule una estructura criminal si al final de la tarde los jueces los dejan en libertad. Entonces hay que generar una política de seguridad integral que nos permita contar con todas las variables estatales
para poder hacerle frente al crimen organizado, porque el crimen organizado no es una cosa tan simple de combatir. Hoy por hoy tienen muchos más recursos que el Estado, muchos más hombres que el Estado trabajando en sus filas, y claro, los insumos que tienen incluso son mejores que los que tiene el Estado. Entonces, fíjese usted, si usted tiene 9.000 millones de dólares afuera para proteger de alguna forma a los depositarios de los dineros acá en el Ecuador, es lógico que usted está dando una prioridad de alguna forma a asegurar los fondos de los cuentaahorristas acá en el Estado ecuatoriano. Pero eso no es lo que nos apremia actualmente, Fabricio. Lo que nos apremia es que aquí no hay plata en el Estado, que aquí no hay inversión en el Estado. Si usted se fija en el gobierno de Lasso, en temas de unidades de vigilancia comunitaria se han invertido alrededor de 30 millones de dólares, cuando entre los años 2013 y 2017 se invirtió cerca de 294 millones de dólares. El gobierno de Lasso no ha sido capaz ni siquiera de reparar los vehículos que se compraron en gobiernos anteriores. Entonces, es un gobierno que de alguna forma está siendo austero con la seguridad del pueblo. Usted no puede en materia de seguridad ser austero, no puede de alguna forma generar esta suerte de prioridades económicas cuando la gente se está muriendo en la calle. Usted no se puede equivocar en materia de seguridad. Por eso digo que acá la solución no pasa por un nombre, la solución pasa por traer recursos económicos, por generar una mesa de seguridad en donde estén involucrados todos los poderes del Estado y por generar un acuerdo con lineamientos claros, Fabricio, para saber hacia dónde vamos el día de mañana. No se trata de que el Ejecutivo haga su trabajo y el Legislativo se oponga. No se trata de que el Legislativo haga su trabajo y el Judicial se oponga. No, fíjese ahora estas famosas acciones constitucionales de habeas corpus con las que están saliendo los criminales, grandes criminales en el Estado ecuatoriano. Entonces la justicia también no ayuda. Es decir, hay que generar procesos, Fabricio, de autodepuración de todas las funciones del Estado, porque, por ejemplo, en la función judicial también tenemos un problema, que los jueces dejan en libertad a los criminales, sea por contubernio, sea por intereses económicos, porque están cooptados, o sea por temor. Pero en definitiva eso es lo que está sucediendo. Entonces, claro, no hay una política articulada institucional en materia de seguridad. Y de esto la responsabilidad directa es del presidente Lasso. Absolutamente, Fabricio, porque él es el timonel de este barco que de alguna forma está a la deriva. El presidente de la República es el que tiene que articular. No se olvide que el presidente, para mal o para bien, es el representante del Ejecutivo, es el jefe del Estado, es el primer personero del Estado y es el que tiene que liderar este tipo de acciones. Le pregunto eso porque el presidente Lasso hace algunos meses, en una entrevista de televisión, aseguraba que había un plan y hasta le presentó al colega periodista el plan, aunque no le dejó ver, pero le presentó ahí un folleto diciendo aquí está el plan de seguridad. Por eso mi pregunta, si es que hay un plan y si hay una responsabilidad directa del presidente. Mire, pero es que plan nunca hubo, Fabricio. Ese cuaderno nunca se abrió, esa revista nunca se abrió y mucho menos se puso en práctica, entonces no hay un plan. Un plan empieza por diagnosticar el problema. Ok, ¿en qué situación me encuentro actualmente? ¿Cuál es el fenómeno delictivo que tengo que enfrentar? ¿Es el delito común como en la década de los 90 o es el crimen organizado con financiamiento transnacional de los carteles de la droga? Entonces, claro, si es el segundo caso, tengo que hacerle frente incluso con una política de carácter regional. El presidente tiene que ser lo suficientemente hábil y tiene que convertirse en un líder para poder articular política incluso internacional con otros estados pares, con otros estados vecinos que tienen el mismo problema, por ejemplo, en la situación limítrofe fronteriza. Claro, porque la droga pasa por las fronteras de los estados. Entonces, mire, no basta con eso, o sea, con lo que está haciendo el presidente. El presidente se esconde. Ayer tenían una mesa de seguridad a la que el presidente no llegó porque está enfermo. No tiene las condiciones, no tiene las capacidades, no tiene los conocimientos y no tiene el equipo para hacerle frente. Pues bueno, el Estado ha perdido la guerra, Fabricio. Ha perdido la guerra porque penosamente no tenemos de alguna forma una luz al final del túnel que nos permita avisorar que esta situación va a mejorar. Todo lo contrario, ahora de alguna forma la delincuencia pone de rodillas al Estado ecuatoriano cuando te pone coches de bomba, cuando te pone personas secuestradas, 14 secuestros en un fin de semana, cuando van los vacunadores visitando los locales comerciales. O sea, no hay control, no hay las capacidades y no hay la inteligencia suficiente como para hacerle frente al crimen organizado. Correcto, doctor Christopher Gallegos. Ahora le pregunto a usted en el horizonte. Tenemos una reforma constitucional que está en manos de la Asamblea Nacional que apunta a viabilizar la participación de los militares en tareas complementarias de seguridad interna con la Policía Nacional en todo momento. No solamente
en estados de excepción como hoy manda y permite la Constitución. ¿Esta reforma a su juicio es necesaria, doctor? Para nada, Fabricio. Mire, vamos un poco a la práctica y a los hechos. A raíz de la masacre que se suscitó en Esmeraldas, en donde penosamente murió gente inocente, murieron propios y extraños, el presidente dispuso que las Fuerzas Armadas acompañen a la Policía Nacional a realizar tareas de seguridad. A pesar de que las Fuerzas Armadas estaban colaborando de manera directa, porque ya impera un estado de excepción con la Policía Nacional, no se pudo hacer frente a la ola de delitos que sucedían paralelamente y simultáneamente mientras las Fuerzas Armadas estaban haciendo precisamente operativos de control en zonas de tolerancia. Entonces, no es una garantía sacar a las Fuerzas Armadas. La garantía es depurar a las Fuerzas Armadas, depurar a la Policía Nacional y solo ahí, trabajando con una policía absolutamente confiable, con una Fuerza Armada absolutamente confiable, hacerle frente al crimen organizado, no a sus tentáculos, no a los hombres que están de alguna forma disparando a la calle. Ellos hay que repelerlos, meterlos presos y procesarlos penalmente. Pero lo que hay que hacer acá es atacar el problema de raíz. Luego, Fabricio, yo le demuestro que esto no va a cesar el problema por lo que pasó precisamente en Esmeraldas. En Esmeraldas se entiende que el espacio marítimo, más todavía en los puertos marítimos, está controlado incluso por la Armada Nacional. Y a pesar de estar controlado y vigilado, monitoreado, a través incluso de radares por la Armada Nacional, llegan estos hombres en lancha armados con armas de grueso calibre y generan una matanza a vista paciencia del Estado y de todo el mundo. Entonces, no es una garantía que las Fuerzas Armadas o la propia Armada Nacional el día de mañana hagan tareas conjuntas. El problema es que ninguno está cumpliendo con sus tareas, ni la Policía Nacional, ni las Fuerzas Armadas, ni la Armada Nacional. No están cumpliendo con sus tareas, entre otras cosas, Fabricio, porque no tienen las capacidades para hacerlo, no tienen el presupuesto necesario, hablando en términos económicos, no tienen el insumo y luego no tienen la preparación. Si usted se fija, Fabricio, desde el año 2015, los policías han dejado de tener una preparación y una capacitación como solían tener antes para hacerle frente al crimen como tal. Si hoy tenemos un crimen que ha mutado, un crimen organizado que de alguna forma se vale incluso de estrategias internacionales de estas empresas criminales de gran alcance, como por ejemplo las que operan en Colombia, las que operan en México, las que operan en Salvador, tiene que hacer exactamente lo mismo la Policía Nacional. Es decir, prepararse con países que le hacen frente a la delincuencia transnacional. ¿Y qué es lo que sucede? El presidente de la República va a Estados Unidos, va a Israel, pide el apoyo, pide la ayuda, pero al final del día esto no se materializa, esto no llega y nuestros policías siguen sin siquiera la capacidad de saber disparar, Fabricio. Si usted se pone un poco a juzgar por los hechos, por los últimos acontecimientos que se han viralizado incluso a través de redes sociales, es penoso ver cómo actúa la Policía Nacional. Yo no sé si por falta de conocimiento, por falta de preparación o incluso a veces hasta por miedo, pero terminan disparándose entre ellos y no disparando al verdadero delincuente, al que genera la amenaza, al que genera la agresión. Entonces, mire, la Policía Nacional está en crisis. Esa es la verdad, esa es la realidad. Y como está en crisis, pues obviamente hay que generar una política de emergencia en la Policía Nacional y en las Fuerzas Armadas para solventar todos los temas que tenemos pendientes con estas dos agencias de seguridad. Empezando por el asunto de carácter presupuestario. No puede ser posible, Fabricio, que tengamos procesos de contratación pública de compras de chalecos antibalas, que es un elemento esencial para la actividad policial, que demora 8, 10 y hasta 14 meses. No puede ser posible que nos demoremos tanto tiempo en repotenciar, que no es más que pintar los patrulleros que compraron en gobiernos anteriores, cuando realmente nosotros necesitamos de manera urgente que se repare o que se atienda a todo el parque automotor. Ahora mismo tenemos cerca de 1.900 patrulleros que están dañados. El gobierno no ha tenido la capacidad siquiera de arreglar, mucho menos de comprar nuevos patrulleros. Tenemos armas de fuego que obviamente no están aptas o no sirven para realizar disparos. Entonces, claro, si ese mensaje llega a la ciudadanía, como llegó en su momento de la mano del propio ministro de Seguridad, del señor Diego Ordóñez, que en Teleamazonas salía y públicamente le decía al país, estamos prácticamente desnudos porque no tenemos chalecos, no tenemos patrulleros, no tenemos armas, fíjese lo que está pensando la delincuencia. Fíjese el rol que asume la delincuencia frente a un Estado que prácticamente está de rodillas. Pero mire usted que, y me pasan aquel dato, no he revisado la entrevista, porque fue esta mañana, Diego Ordóñez consiguió una entrevista al canal de televisión Ecuavisa, y acá básicamente ha dicho que hay un plan de seguridad que está en marcha. Palabras del exsecretario de Seguridad, doctor.
Bueno, a menos, insisto, de que el plan de seguridad sea levantar los cadáveres, pues bueno, el plan está en marcha. Yo no entiendo un plan de seguridad preventivo, yo veo un plan de seguridad que lo que hace es ir con criminalística y con fiscalía a levantar nada más los muertos, como pasa, por ejemplo, en la penitenciaría litoral. Y eso más, pidiéndoles de favor a los privados de la libertad que les dejen entrar para sacar los cadáveres. Entonces, no hay un plan de seguridad. Mire, un plan de seguridad se explica, Fabricio, a través de algunas variables. Y la principal de aquellas es obviamente la variable económica. Usted tiene un plan de seguridad cuando tiene los recursos económicos para poder ejecutar ese plan. Si usted no tiene los recursos económicos y usted está andando en patrulleros parchados, en patrulleros mal pintados, no hay un plan de seguridad como tal. Y eso pasa, entre otras cosas, porque precisamente ciudadanos como Diego Ordóñez llegan a los cargos nada más por amistad, por coyuntura política, y no por preparación o por conocimientos o por méritos. Entonces, yo sí pienso que el perfil que debe ocupar la Secretaría de Seguridad ahora es un perfil que debe estar vinculado necesariamente con el tema de la criminología, con el tema de la política criminal. Insisto, acá necesitamos una respuesta integral, y una respuesta integral se hace solo a través de la política criminal. La política criminal nos dirá cuáles son los fenómenos actuales que debemos combatir y cuál es ese conjunto de acciones o respuestas que necesitamos para hacerle frente a un problema tan complicado como la criminalidad organizada, como la delincuencia organizada, que penosamente ha tomado por rehén ahora al Estado ecuatoriano. Correcto. Doctor, gracias por el tiempo y por su valioso análisis sobre el tema de seguridad. Muy gentil. Gracias, Fabricio. Un fuerte abrazo con todos. Gracias a nuestro invitado, al doctor Christopher Gallegos, especialista en materia de seguridad, exdirector de Rehabilitación Social, abogado además, siendo crítico con la crisis de seguridad que enfrenta la República. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.